viene a dar una charla sobre adicciones y prevención, así que vamos a estar muy atentos y les pido por favor que al final, si les queda alguna duda o si quieren hacer alguna intervención, también es bienvenida. Dejo todo en sus manos de Oscar y su mamá, los dos que están presentes hoy. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, para mí es un gusto poder estar en esta comunidad, Santa Clara, y decirle que tengo un recuerdo de una vez que vine acá a un poco y bueno, comí tanto que casi exploto prácticamente. Un barrio que está en la entrada, apenas entras acá al pueblo. Bueno, mi nombre es Oscar Martín Gieco, yo tengo 35 años, soy de San Francisco. Y lo que hoy les voy a dar es una charla referida a la prevención de lo que son las adicciones. Y se va a hablar también un poco de lo que es el consumo problemático. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estoy acá con ustedes que son chicos que van a la secundaria la mayoría? Y yo creo que estoy acá y la campaña esta preventiva tiene como foco los adolescentes porque la adolescencia, según entiendo yo y según lo que viví yo, es una etapa donde la persona está buscando una identidad, un sentido, y por ahí en esa búsqueda va experimentando la persona y se va encontrando con un montón de cuestiones que por ahí están buenas y por ahí con otras tantas que creen que están buenas pero tienen consecuencias. Bien, ¿y de qué hablo cuando digo que tienen consecuencias? Porque también la adolescencia es una etapa en la vida en donde yo me acuerdo, cuando tenía más o menos su edad, yo ya tomaba alcohol en forma abusiva y como tenía a lo mejor mucha energía, mucha vitalidad, no me enteraba de la consecuencia que tenía a lo mejor una borrachera. No me enteraba porque me levantaba, comía algo y me reponía. Bueno, esa es una característica que pasa solamente en la adolescencia porque después cuando una persona va creciendo y llega y sigue sosteniendo el mismo tipo de consumo, obviamente el físico lo percibe de otra forma o lo afecta de otra forma. Entonces, generalmente cuando un adolescente está abusando, por ejemplo, del alcohol o de cualquier tipo de droga, lo más común es que solamente experimente el placer, no se va a enterar de la consecuencia inmediata porque cuenta con esa fortaleza, con esa vitalidad de tener un cuerpo joven. Bien, yo por ejemplo me acuerdo que cuando iba a la secundaria tenía como una goma de borrar gigante porque cada vez que me mandaba un lío, cada vez que peleaba, cada vez que, que hacía algo que no correspondía, sacaba la goma de borrar esta, que la guardaba en la mochila atrás, y borraba, se di cuenta que no pasaba nada. Pero un día me di cuenta que esa goma de borrar ya no servía, empezaba a haber consecuencias, y esas consecuencias tienen que ver un poco con el sentido particular por el cual yo estoy acá. Yo estoy acá hoy porque a raíz de que empecé a consumir en primer lugar alcohol y lo sostuve en el tiempo y no me di cuenta de esas consecuencias y usaba esa goma de borrar todo el tiempo y no me detenía nunca a pensar si me estaba equivocando o en qué estaba más o menos pensando, me convertí en adicto. Me convertí en adicto en primer lugar al alcohol. Yo creo que a los 17 años yo ya era alcohólico. Y después me convertí en adicto a la cocaína. Bien, la cocaína ya es totalmente diferente a los efectos que tiene el alcohol porque es una droga que tiene muchos componentes químicos y te genera la dependencia quizás en forma mucho más acelerada que cualquier otro tipo de droga. Bueno, finalmente, y gracias a Dios, yo a los 32 años me pude recuperar, pude empezar a hacer un proceso de recuperación, porque el primero fue a los 24. Yo estuve luchando muchos años para poder recuperarme, y hoy por hoy ya hace 3 años y 3 meses que estoy libre de alcohol y libre de toda droga. Pero el sentido de poder armar esta charla fue que me estaba dando cuenta que no es fácil poder recuperarse
cuando una persona se enferma y lo importante que es poder prevenir para poder evitar esto. Porque como ustedes a lo mejor muchos sabrán, el SIDA es una enfermedad que la palabra ya es dramática. Yo creo que todos se asustan. Pero bien, ¿cómo te podés contraer SIDA? ¿Qué posibilidades hay de contraerse SIDA? Bueno, una de las posibilidades es que si usas protección, por ejemplo, cuando tenés una relación sexual, esa sea una consecuencia. Bueno, las consecuencias de la adicción, yo se las voy a ir distinguiendo a lo largo de esta charla para que ustedes puedan estar informados y sepan que determinados actos los acercan a tener determinadas consecuencias. Y esas consecuencias son, por ejemplo, las adicciones o la dependencia a algo. Y cuando una persona lamentablemente se enferma y se convierte en adicta, las probabilidades de recuperarse son mínimas, son escasas. Con el solo hecho de decirles que una de cada 10 personas que se enferma se puede rehabilitar, ya les estoy dando un dato poderoso para que tengan en cuenta. Y después, otro dato, cada vez que una persona, que un adicto, empieza a consumir, bien lo sabe, pero nunca lo va a saber cuando termina. Y en ese lapso, cada vez que un adicto empieza a consumir, todo el tiempo está a riesgo de la muerte, de enfermarse, de que lo maten, de matar a alguien, entre otras cosas. Bien, esta fue una introducción para que ustedes comprendan un poco de lo que les voy a hablar hoy. Esta charla se va a referir, en primer lugar, al consumo problemático y las adicciones. Pero, ¿qué es el consumo problemático? El consumo problemático es el consumo que una persona hace de alcohol o de cualquier tipo de droga en forma planificada. Por ejemplo, todos los fines de semana la persona planifica y se asegura de tener el consumo de alcohol o de cualquier tipo de droga. Lo sostiene en el tiempo, y este sostener en el tiempo, si por ejemplo la persona cuenta con, por ejemplo, factores de predisposición personales como la angustia, la soledad, carencia afectiva, se siente deprimido, lo va a acercar a que en cualquier momento lo va a predisponer, se convierta en adicto. La diferencia que hay entre este consumo problemático y la adicción es que en el consumo problemático la persona todavía lo puede planificar al uso. Cuando saltás al paso de la adicción, ya tenés que ir a consumir directamente porque tenés la dependencia. ¿Y qué significa la dependencia? Ir a consumir cada vez que el cuerpo te lo pide. ¿Y qué es la adicción? La adicción, como lo dice la palabra, con el prefijo a es no, y dicción es lo que no se dice. Un adicto se enferma porque en un momento de su vida le pasaban cosas y no supo cómo decirlas ni cómo expresarlas. En esa situación, en esa circunstancia que el adicto estaba sintiendo, que no era adicto en ese entonces todavía, le dio mucha bronca, no lo pudo aceptar y creyó a lo mejor que con el uso del alcohol o de la droga le estaba otorgando como la posibilidad para poder evadirse de todo eso que sentía. Por ejemplo, si se sentía solo, si se sentía amargado, si no tenía amigos. Bueno, entonces el adicto se confundió y creyó encontrar en el alcohol o la droga la posibilidad para al menos sentirse mejor. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a arrancar de la siguiente forma. Esta charla va a tener 2 etapas. En primer lugar, les voy a poder contar mi historia personal para que ustedes puedan ver cómo yo empecé, cuál fue el desenlace y cómo terminé. Y después va a haber una segunda etapa en donde les voy a hacer la bajada informativa de las etapas de la adicción y los factores de predisposición personal que tiene que tener una persona para enfermarse. A lo último, yo le llamo el bonus track porque va a hablar mi mamá y va a dar su experiencia como familiar mío, cómo lo vive la familia a la enfermedad, que lamentablemente también se termina enfermando. Bueno, en primer lugar, vamos con la obra, por favor. La obra. Todo empezó
yo le voy a remitir muchos años atrás en mi vida. Yo hoy por hoy tengo 35, pero me acuerdo que cuando tenía 14 años, no sé si van a poder ver todos, pero se los voy a ir leyendo. Yo era una persona, un chico, que tenía muy baja autoestima. ¿Saben lo que es la autoestima? Es la mirada o la creencia que uno tiene sobre sí mismo. Yo, por ejemplo, en esa estima que tenía hacia mí, yo me veía feo, me veía poco atractivo y además me sentía solo, sentía que no recibía afecto, sentía que no tenía amigos y no sabía cómo hacerlos, era muy vergonzoso y tímido, no sabía quién era y buscaba una identidad, no podía sentirme bien y también, ¿saben qué? Imaginaba o soñaba cosas que me sacaran de la realidad. Pero quiero que estén atentos a todo esto, porque ¿saben lo que me pasaba? Yo nunca pude expresar todo esto que me pasaba, ni encontré la forma cómo hacerlo. Y ese mismo año, en una estudiantina, justamente ya estamos próximos al día de la primavera, me acuerdo que en mi colegio habíamos hecho los festejos y que por la tarde fuimos a comer un asado en San Francisco. Y sin planificarlo yo, sin meditarlo, me encontré con que en esa fiesta había mucho alcohol. Y como era un adolescente que estaba explorando, estaba queriendo experimentar con cosas buenas y encima se sentía mal, dije, bueno, voy a ver qué pasa con esto. Y el resultado fue que, bueno, yo me terminé emborrachando con muy poca bebida porque no había tomado nunca. Pero había sacado un dato muy importante de esta situación, que el alcohol, en este caso, me había dado la posibilidad de haber dejado de sentir por momentos la soledad, la angustia, la falta de amor. ¿Y qué me había dado? Había podido ser a lo mejor el centro de ese asado, me había podido reír, había podido a lo mejor hablar con alguna chica, porque no podía yo. Hacía chistes y dije, listo, acá tengo la fórmula para todos mis problemas. El alcohol va a empezar a acompañarme y ahí automáticamente lo empecé a planificar. Fin de semana tras fin de semana. Y además yo me estaba dando cuenta que si bien mi vida no me gustaba, no me sentía del todo satisfecho con mi realidad, el alcohol los fines de semana me daba la posibilidad de ser otra persona. Entonces empezaron a pasar los fines de semana, los meses, los años, yo fui incorporando un personaje a mi forma de ser. Y ese personaje no podía seguir diciendo lo que le pasaba, que era la soledad, la angustia, la carencia afectiva. Yo me acuerdo que cuando no consumía me volvía a brotar todas estas emociones, estos estados de ánimo. Entonces, cada vez el personaje que yo alimentaba los fines de semana se fue como empeorando. Y en ese momento, a mí, por ejemplo, me gustaba ir a la cancha a ver Sportivo Belgrano. Y me empezó a inquietar la idea de ponerle otras cositas al personaje que era el personaje que le gustaba ir a pelear, que le gustaba a lo mejor hacer lío en la escuela, que le gustaba romper cosas. Y veía a los de la barra, ahí del club y digo, me voy a meter en la barra, voy a ver cómo hago para meterme acá en la hinchada esta. Y bueno, fue así tal cual que yo de a poquito me empecé poniendo primero al lado, después un poquito más al medio y lo fui conociendo. Acá el tema ya empezó a cambiar un poco porque yo llegué a tener otra conciencia y sabía que lo que le faltaba a mi personaje estaba al borde de ser cumplido, que quería ser barra brava. Entonces, ¿qué pasa en una barra brava? Como muchos sabrán, o es de público
conocimiento, que hay armas, hay mucha droga, hay narcotraficantes también, y empecé a ver todo eso. La anécdota de esto es que yo no termino conociendo la cocaína, pero si bien veía que consumían, yo la cocaína la termino probando por un amigo que iba conmigo a la facultad. Ese amigo por hoy está muerto, por ejemplo, que es una de las consecuencias de consumir. Y este chico, me acuerdo cuando un fin de semana, yo tenía 19 años, viene y me dice: mira, tengo esto para que pruebes, pero vos no lo pruebes porque como sos vos, no te vas a poder despegar más. Y la verdad que no se equivocó mucho. Inmediatamente yo lo molesté, lo jodí para que me entregara el consumo y lo terminé consumiendo. Entonces yo dije: listo, acá tengo la posibilidad, acá tengo lo que le falta a mi personaje, que sea merquero, falopero, quilombero, transgresor, y nunca me daba bronca porque yo no seguía sin poder hablar de lo que me pasaba, que en realidad era un pobre tipo, porque le mostraba a todo el mundo un personaje que era una fachada, y por esto yo estaba destruido. A la edad de 19 años yo era una persona que ya era alcohólico, y a los 20 ya tenía la dependencia con la cocaína, porque no fue con el alcohol. El proceso con la cocaína es mucho más acelerado. La dependencia se genera mucho más rápida. Y bueno, habiendo probado la cocaína, yo ya me lancé directamente para entrar en la barra de deportivo, y empecé a viajar con hinchada a diferentes lugares, a diferentes ciudades, y siempre era quilombo acá, quilombo allá, con la policía, con la hinchada, hasta que un día en Lincoln, en provincia de Buenos Aires, yo tenía 20 años, caigo preso por agredir a un policía. Bueno, acá tuve yo mi primer consecuencia grave, porque me dieron tal golpiza que me tuvieron que internar en un hospital. Prácticamente fue una situación donde me hicieron de todo menos violarme. Y después, lo más loco de todo esto, que yo tenía que volver a mi casa con mi mamá, con mi papá, y no decirle nada. Entonces, ustedes fíjense el grado de estrés con el cual ya empieza a convivir un adicto. Bueno, te voy a pedir que por favor pases a la siguiente. Bueno, acá está la otra etapa de mi vida, donde yo les voy a hablar qué pasó de los 18 a los 32 años, para que tengan la característica precisa del personaje que yo había creado. Este personaje, miren las características que tenía. Era una persona sin sueños, una persona triste, una persona que mentía, una persona agresiva, una persona que no podía enfrentar ninguna situación, una persona irresponsable, una persona maleducada y con pésimos modales, un cobarde que se mentía todo el tiempo a sí mismo y lastimaba a los demás, una persona llena de odio y desolación. Y ¿saben? Lo único que importaba era poder consumir. Bueno, yo a los 21 años andaba como un loco para todos lados, y recuerdo que a los 24 en mi casa se terminaron enterando que yo consumía. O sea, se terminaron enterando 5 años después de que yo había hecho el primer consumo de cocaína en mi casa. En mi casa lo subestimaban al problema. Pensaba que el personaje bueno, sí, le costaba a lo mejor encontrar su objetivo para su vida, empezaba a estudiar dejado, un trabajo al otro. Me acuerdo que había puesto en la pizzería, la había fundido, no la podía entender de cómo estaba. Bueno, consecuencias del consumo y de la adicción. El tema es que a los 24 años yo tengo mi primera internación, porque me habían dicho que si no me echaban de mi casa, y bueno, accedo. Estoy 5 meses internado en un lugar cerca de Córdoba, y bueno, por primera vez en mi vida yo había estado meses y un periodo más o menos largo sin consumir. Pero bueno, termino ese tratamiento y al mes y medio, una mañana, me levanto con
con muchas ganas de consumir y voy, lo primero que hago, paro en un kiosco, me compro una botella de cerveza porque no estaba curado. El proceso que yo había hecho de rehabilitación no había servido y ahí estaba el resultado. Y la primera parada fue en un kiosco y la otra fue ir a una villa a buscar la otra sustancia. Bueno, ¿qué pasó acá? La consecuencia, otra de las consecuencias de la adicción, me echaron de mi casa, me fui a vivir solo. Cuando me voy a vivir solo, acá empieza una de las etapas más oscuras de mi vida porque, bueno, yo tenía disponibilidad para hacer todo lo que tenía ganas de hacer, menos de sentirme bien. Entonces, una noche me acuerdo que yo me subí a un techo que tenía, porque estaba tan por ahí pasado que me gustaba hacer eso. Y con la mala suerte que me caigo a unos 6 metros de altura y ahí tengo un accidente muy grave donde tengo un traumatismo de cráneo, se me rompe una rodilla y estoy 3 días en terapia intensiva. Bueno, otra de las consecuencias de la adicción. ¿Qué pasó acá? Me había pegado tal cagazo que, bueno, dije, esta la voy a aprovechar y dejar de consumir. Pero no. Estaba muy adicto y yo había dejado de consumir solamente un mes, pero por el miedo que me había agarrado esa situación y ese golpe que yo me había dado. Bueno, estuve mucho tiempo con muletas, pudiendo caminar así como podía, hasta que más o menos me acomodé y seguía andando. Los años pasaban, yo seguía sin poder hablar de lo que me pasaba, de la soledad, de la angustia, de todo esto. La soledad esta que yo sentía, la angustia, la carencia afectiva, se ha hecho una pelota de nieve grande como el patio de este momento. Que ya estaba mezclada con odio hacia mi familia, hacia mi vida. Empezaban a venirme ganas de por ahí de suicidarme. Hasta que a los 28 años, una noche, me acuerdo que yo me iba a vivir a un lugar y los vecinos empezaron a juntar a lo mejor firmas para echarme de donde yo iba porque otra de las características que tiene esta enfermedad es que vos empezás a hacer cosas que a la gente le molesta y está bien. ¿Entendés? Empezás a sentir como ese rechazo social y en cierta forma es ganado ese rechazo social porque una persona que tiene estas conductas se tornan desagradables para los que tenés al lado en tu ciudad o en tu barrio o donde vivís. Entonces me había tenido que ir del edificio donde me había caído y me fui a otro. En el otro pasó más o menos lo mismo. Los vecinos juntando firmas para que me vaya bien, pico. Todo esto era insostenible. Yo trabajaba, faltaba, ya había estado internado una vez y bueno, una noche, un domingo, después de 3 días sin dormir más o menos, me acuerdo que me había puesto 8 pastillas en la lengua y quería matarme. Y en un arrebato digo, bueno, las escupí todas y lo llamé a mi papá. Le digo, papi, necesito que por favor me internen de vuelta porque no doy más, no puedo más. Así que al día siguiente empezamos a armar de vuelta las cosas y ¡pum! De vuelta para el mismo lugar en Córdoba, a donde había estado internado la primera vez. Habré estado yo creo que 6 meses, según los profesionales que me estaban atendiendo, todo iba bien, creían que yo tenía las herramientas para salir, porque ya era la segunda vez que estaba internado, pero la cuestión es que yo estuve, creo que 3 o 4 meses limpio y volvió a pasar absolutamente lo mismo con mis recaídas. Bueno, cada vez que una persona, o cada vez que yo me internaba, es impresionante cómo tu integridad se ve desintegrada cada vez que entras en un proceso de internación, cada vez que tenés una recaída. Es muy duro poder soportarlo. Entonces yo cada vez me aferré más al consumo y a todo esto ya me habían diagnosticado enfermedades psiquiátricas, estaba muy enfermo. De la cabeza particularmente, estaba muy gordo, había llegado a pesar 106 kilos, estaba más o menos como Maradona, así para que se den una idea.
Y bueno, acá empieza una de las etapas más duras de mi vida, porque yo empecé a vivir después de internación en internación, y ya eran en neuropsiquiátricos, no eran en comunidades. Entonces a lo mejor estaba un mes en un neuro, después salí, estaba 3 meses limpio, cuando ya no daba más de vuelta me volvían a internar, y así, y así, y así, y así, y así. El tema es que afortunadamente a los 32 años yo ya no daba más, estaba muy mal físicamente, mentalmente, espiritualmente. En cualquier momento yo quería que me iba a quitar la vida, escuchaba el ruido del tren y decía, bueno, esta vez pasa, la próxima vez me tiro, y cuestiones más o menos parecidas a esa. La cuestión que un 9 de junio del año 2019, después también de otra como tantas veces, de haber estado 4 días sin dormir, haber gastado toda la plata, sin comer, todo sucio, me va a buscar la policía, que en esa etapa, mi personaje, les voy a contar, les voy a decir la verdad, yo los odiaba a los policías. Y estaban vestidos de civil, y yo los pude reconocer, y si bien cuando los reconozco me di cuenta que eran policías, yo los vi llegar como 2 ángeles que me venían a sacar de todo ese infierno que estaba viviendo. Entonces me perjuré que esa iba a ser mi oportunidad para poder salir de vuelta a la vida, que me iba a doler un montón, obviamente. De hecho me dolió y tuve que poner mucho trabajo, mucho esfuerzo de mi parte. Y bueno, entonces emprendí un camino de vuelta, era otra vez la misma historia, otra vez la internación, otra vez todo ese mecanismo que ya a mí me tenía harto porque yo vivía en ese sistema de internaciones, ¿entendés? Imagínense ustedes, por ejemplo, que están con su vida, que saben que vuelven a su casa, que están con su familia, que van a comer algo. Mi vida no era comer, mi vida no era estar con mi familia, mi vida no era estar con mi amigo. Mi vida era solamente tratar de ver cómo podía hacer a lo mejor para poder consumir. Y a lo mejor cómo hacer para no matar a alguien, o que no me maten a mí, o cosas por el estilo. Recuerdo también que una de las consecuencias que generalmente le puede pasar a una persona que está en consumo en este grado como estaba yo ya estaba en las últimas antes que me iba a buscar la policía, y también fui a buscar droga a un lugar y me pusieron un arma en la cabeza. ¿Entienden? Para que vean que no es joda, porque una persona que consume generalmente cuando quiere buscar droga se va a meter en cualquier lugar y sabe que su vida por ahí corre riesgo, pero no le importa. Todas esas cuestiones son consecuencias de la droga y del consumo, para que vean que no es joda. ¿Y ustedes se acuerdan cómo empezó todo? Todo empezó con un chico que sentía mal, que no podía hablar de lo que le pasaba, que se confundió, que creyó que tenía la solución frente a algo que le estaba brindando el alcohol o después la droga, pero que solamente se estaba pudiendo evadir de eso. Se equivocó, una persona que se equivocó y no supo cómo decir lo que le pasaba, que es por qué se produce la adicción, no poder decir lo que te pasa. Por eso es muy importante que como personas ustedes entiendan que si tienen algo que los inquieta, si tienen algo que los preocupa, no miren a la persona que está al lado a lo mejor para tratar de ver si lo que le pasa a mi compañero es más importante que lo mío. No, si a vos te pasa algo y considerás que es importante, poder decirlo y saber que tenés que tener a alguien que te pueda escuchar. ¿Entendés? Hay que por ahí ser un poco egoísta y no perder la oportunidad cuando tengamos la oportunidad de decir algo. Y no es fácil hablar de lo que a uno le pasa, por ahí porque todos estamos muy acostumbrados generalmente a hablar de lo que al otro le pasa o lo que vemos en el otro. Pero créanme que es un entrenamiento que le va a abrir muchas posibilidades poder hablar sobre ustedes mismos, siempre. Porque obviamente es mucho más fácil y mucho más, por ahí, no sé si placentero o qué,
poder hablar del otro. Pero el verdadero poder de una persona se basa en poder hablar en primer lugar de lo que a uno le pasa. Después sí, si querés podemos hablar a lo mejor de lo que le pasa al otro. Por eso yo siempre trato de dar este mensaje, de poder hablar de lo que a uno le pasa, y es un entrenamiento. Bueno, entonces, yo me pude recuperar en la provincia de Buenos Aires, estuve un año internado, me agarró la pandemia y quedé acá en San Francisco viviendo con mi mamá. En ese proceso, yo, después de muchos años de consumo, por primera vez había sostenido un tratamiento, ya estaba pasando el año limpio y me fui a vivir solo de vuelta. Me fui a vivir solo de vuelta con el cagazo más grande de mi vida, porque todas las veces que yo había vivido solo no había sabido cómo vivir solo. Entonces, bueno, era todo nuevo de vuelta. Así que me lo permití, siempre tratando de ir despacito, de aprender cada cosa como la primera vez, porque yo había perdido la capacidad para comunicarme con las personas, no podía hablar. Entonces fue todo un proceso muy lento, sacrificado, y les puedo decir que pude descubrir a los 33 años, más o menos 34, quién era yo. Yo no sabía quién era. Y esa pregunta, por ahí cuando te preguntan, ¿y vos quién sos? Sí, yo sé que me llamo Oscar Martín Gieco, que soy coach ontológico, por ejemplo, pero ¿quién soy en realidad? Y acá es donde yo pude encontrar mi identidad después de tantos años y decirles que Oscar Martín Gieco es una persona que todos los días trata de ser una mejor versión de sí misma. ¿Cómo? Con trabajo, con constancia, con amor, con respeto, con honestidad, con aceptación y con una visión siempre de posibilidad. ¿Y saben qué? Siempre tengo un sueño, porque tener un sueño es muy importante. Si bien hace 10 meses yo tenía el sueño de empezar con este ciclo de charlas, en los colegios particularmente, hoy mi sueño es otro, no se lo voy a contar, pero ya tengo otro sueño. ¿Y saben qué? Yo hoy, a los 35 años, siento que pude volver un tiempo atrás y recuperar todo ese niño que estaba herido, con su falta de aceptación, con su baja autoestima, con su posibilidad de poder encontrar el amor, de encontrar amigos y todo aquello que en un momento de mi vida me dolió. Entonces, resumidamente, ¿qué conclusión saco yo con esto? Miren todo el tiempo que hubiese ahorrado en mi vida si hubiese podido hablar de lo que me pasaba. Bien. Bueno, ahora voy a pasar a la segunda parte, que quizás no es la más divertida. La más divertida es la que a mí menos me gusta, que es contar mi historia. Pero ahora, para que ustedes tengan una idea, yo les voy a ir diciendo lo que es la adicción, las etapas de la adicción con sus factores de predisposición personal. Pásame la otra, por favor. Bueno, todo se comienza por algo, como lo había comenzado yo, sin planificarlo, sin buscarlo. La primera etapa se llama uso o consumo experimental. ¿Y saben qué? Es la etapa donde la persona se encuentra con el consumo sin planificarlo. Por ejemplo, ¿cómo era tu nombre? Santino. Santino, vos, ¿hoy qué día es? Lunes. Bien. El sábado que viene tenés una fiesta. Vos de acá al sábado haces tu rutina normalmente. Y el sábado vas a la fiesta esta y te encontrás que la fiesta están todos fumando marihuana. Entonces vos, como sos un adolescente, estás buscando una identidad, querés experimentar, sabés que bueno, ¿qué vas a perder? Accedes al consumo de marihuana porque todos lo están haciendo para pertenecer al grupo. O también podés consumir porque te están presionando los demás para que vos consumas.
Bien, entonces ¿qué pasa en la parte experimental? La persona se va a encargar de ver con qué bebida alcohólica, por ejemplo, se lleva mejor. Si le gusta más la elegancia, si le gusta la cerveza, si le gusta el fernet. Era la parte del coqueteo, que le digo yo, en donde, como toda etapa que es desde el principio, solamente se va a comprobar el efecto placentero del alcohol o de la droga que la persona consume. Se la llama la luna de miel porque, como les digo, la persona solamente ¿qué va a experimentar? Lo placentero, y las consecuencias no están a la vista ni pueden ser observables. Después pasamos a la segunda etapa. ¿Se acuerdan, chicos, cuando yo les dije que en la estudiantina me lo encontré circunstancialmente el consumo, que no lo había planificado? Bueno, esto generalmente pasa en el primer contacto que la persona tiene con el alcohol o con la droga. No lo planifica. Circunstancialmente no se lo encuentra porque está en el lugar o en el contexto donde concurre. Después, ¿qué pasa? Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa del abuso, donde yo creo que hoy por hoy la mayoría de los adolescentes están, que consumen por ahí abusivamente alcohol en forma planificada 2 o 3 veces por semana. Generalmente lo hacen los fines de semana. Acá la persona ya no se lo encuentra circunstancialmente al consumo, sino que lo planifica. Lo planifica y se asegura de que el consumo no le falte para determinados eventos en su vida. Por ejemplo, si juega su equipo de fútbol, se asegura que para ese evento el alcohol o la droga esté. Si sale y a lo mejor tiene esa costumbre de hacerlo, bueno, cada vez que sale se va a encargar de que el consumo lo acompañe. Y acá la persona, ¿qué pasa? Sigue, la diferencia es que lo planifica. Lo planifica. Este uso planificado y sostenido en el tiempo va a empezar a generar un personaje. ¿Se acuerdan del personaje ese que yo les comentaba, que había armado? Pásame. Bueno, cuando una persona está haciendo un abuso ya 2 o 3 veces por semana, va a empezar a aparecer este personaje. Y acá atención, a ver si pueden reconocer algo de lo que les voy a nombrar. ¿Qué tiene este personaje? Acá la persona se va a encargar de que el personaje que arma avale o justifique el uso de alcohol o de la droga que está haciendo. No pasa nada, a mí no me pasa nada, al otro es que le pasa. El otro a mí me hace bien, no, las consecuencias que yo no peleo, bueno, es un personaje que tiene que ver con justificar todo el tiempo, cada vez que le dicen algo, el consumo que está haciendo del mismo. Y este personaje tiene como características una mirada favorable o apológica hacia el consumo o lo que este consumo le brinda. Te va a decir, no, sí, a mí la marihuana me hace relajar, a mí el alcohol me hace esto. Bueno, esa es la mirada favorable de la que yo hablo. Después, ¿qué va a pasar? Va a empezar a tener incomodidad de estar en ciertos espacios que forman parte de su vida, como por ejemplo el trabajo, la pareja, la familia, los amigos o las actividades grupales. Y va a tener la necesidad de empezar a incorporarse en espacios donde pueda consumir en forma tranquila y sin que le rompan las pelotas, por así decirlo. Va a empezar a sentir sentimientos de odio o injusticia frente a lo que en la vida le está pasando. Porque si bien sabe que el personaje no debe mostrar debilidad frente a las personas y debe mostrar a lo mejor que le hace bien, que a él no le pasa nada, por dentro le molesta y le está doliendo algo. Otra de las características es que va a tener la necesidad de encontrarse con problemas continuamente o buscarlos. Por ejemplo, buscar peleas, buscar hacer a lo mejor pavadas que lo pongan en riesgo. Y acá es cuando se va a abrir una ventana que es como un trampolín, porque
recordemos, si la persona está haciendo un uso abusivo del alcohol o de la droga, ya tiene como un personaje que justifica ese consumo y tiene las predisposiciones personales, como por ejemplo, ¿se acuerdan todas las que tenía yo? Por ejemplo, miren, inmadurez, angustia, soledad, rebeldía, sensaciones de abandono afectivo, pocas ganas de vivir o que no le interesa para nada tener una rutina, deseo de sentirse mayor, experimentar emociones violentas o peligrosas, curiosidad, incapacidad para adaptarse, deseos de sentirse bien y la famosa baja autoestima. También aparecen otros factores como el descontento con la calidad de vida, la ausencia de un proyecto de vida y la disconformidad con la presente. Después encontramos, además de los factores de predisposición que son personales, encontramos otros que tienen que ver en cuanto a lo que es el ambiente próximo, que por ejemplo es pertenecer a un grupo de amigos que consumen drogas, pertenecer a una familia también que cuenta de manera manifiesta o encubierta con uno o más miembros que son adictos, vivir en un ambiente desfavorable, a veces lamentablemente donde hay más acceso a la droga, y por ahí la falta de límites u otras disfunciones en la familia. Después aparece lo que hoy por hoy todos están en contacto, que es todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, todo lo que se muestra en internet, en las películas, donde generalmente se brinda todo lo bueno que el consumo brinda, y en forma de que, bueno, obviamente no te van a pasar nunca las consecuencias. Bien, ¿qué pasa acá? Acá hasta ahora la persona más o menos lo puede planificar al consumo, pero teniendo en cuenta ese consumo programado, ese vínculo, y ya si la persona lo sostiene en el tiempo y tiene alguno de estos factores de predisposición personal y sobre todo no puede hablarlo o expresarlo, va a pasar en cualquier momento, y esto no te va a avisar. No hay alguien que viene y te avisa, mira, a partir de hoy estás enfermo y sos drogadicto o sos adicto. Internamente se generan procesos que te van a determinar que, por ejemplo, si vos un día lo podías planificar al consumo, te levantás una mañana y ya no lo podés planificar porque tenés que ir a consumir porque el cuerpo te lo pide. Y ahí es cuando la persona ya se vuelve adicta. Se genera la dependencia al consumo. Bueno, consecuencias son lo que sobran cuando vos te volvés adicto. Una de las consecuencias es la esclavitud frente al consumo, porque vos, en cierta forma, cada vez que consumís, sabés que te hace mal, pero decís, no lo puedo dejar. Es lo único que más o menos me hace seguir viviendo. Y la resignación frente a la vida, porque no tenés expectativa de vida, estás totalmente abandonado. Te aparecen las enfermedades psiquiátricas, como me aparecieron a mí, que bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, estoy curado, no tengo que tomar más medicación. Se te enferma el espíritu, que para que ustedes entiendan, el espíritu es la falta de la fe. No tenés fe por nada. Yo me acuerdo que si en un momento me decían, vamos a Disney, a mí me calentaba 3 huevos, no me importaba. Estaba tan mal que no tenía fe en nada. Y después, por ejemplo, las enfermedades del cuerpo. Una persona que está adicta lleva a tal estado del abandono de su cuerpo que, por ejemplo, si tiene una uña encarnada, luego se termina pudriendo o infectando un dedo, o una muela, se le termina pudriendo la boca, o cosas por el estilo. ¿Qué más pasa? A ver. Otra de las consecuencias es que te aísla de la sociedad, de tus vínculos, de tus amigos, de tu familia. Aparecen los deseos de suicidio, fantasía de violencia hacia otras personas, y solamente crees que te puedas relacionar de forma efectiva con tus pares, con los que consumen. Y hasta ahí nomás, porque a veces nos terminamos desconociendo
conociendo y terminaban las cosas bastante mal. Otra consecuencia es la incapacidad para realizar responsablemente cualquier actividad, ya sea el trabajo, un deporte o cualquier emprendimiento que vos quieras tener, no lo vas a poder hacer. Eso te lo firmo en cualquier lugar. ¿Y qué sigue habiendo? La imposibilidad para hablar de lo que te pasa. El adicto se confundió que la droga le estaba dando algo y solamente lo que le permitió fue evadirse de eso que le pasaba, pero nunca lo pudo resolver. Después hay 3 consecuencias finales. Una de ellas es los hospitales, porque una persona que consume y que es adicta, todo el tiempo su vida está en riesgo, ya sea tener accidentes o enfermarse. Después, la otra son las cárceles. O sea, yo hoy por hoy creo que todas las personas que están presas sufren del problema de la adicción. Y esa es una consecuencia clara porque los acercas todo el tiempo a la actividad delictiva. Y después la final es la que no tiene salvación, esa es la muerte. Como yo les pude contar, varias veces estuve en riesgo de haber podido terminado con mi vida, que me maten o cosas por el estilo. Hay una alternativa más, que es la que gracias a Dios y a mí y a mi familia me ocurrió, que fue el camino de la recuperación. Pero bueno, yo creo que no está bueno probar a ver qué pasa y ver si me puedo recuperar después de todo lo que les estuve contando. Yo creo que la idea de esta charla es poder generarle a ustedes la posibilidad de que sepan distinguir cuando están consumiendo a lo mejor para evadirse o para qué están consumiendo. Porque creo que muchas veces, como a mí me pasaba, yo cuando terminé la secundaria era un chico a lo mejor como cualquiera de mis amigos. Muchos pudieron a lo mejor conectar con un estudio, con un trabajo, y yo quise hacer lo mismo, pero no pude y eso me frustró enormemente. Lo único que pude fue seguir evadiéndome y no diciendo lo que me pasaba, y yo no sabía por qué no podía hacer lo que a lo mejor mis amigos podían hacer, que era estudiar o trabajar. Porque simplemente me pasaban cosas y el consumo las estaba agravando. Entonces, por ahí lo importante es a veces, qué importante es poder comunicarse, decir lo que a uno le pasa y no tener miedo, que si a vos te pasa algo y para vos es importante y te genera como una preocupación, lo puedas decir y entender que hay siempre una persona que te va a poder escuchar y no sentir vergüenza, ponerse en primer lugar, como digo yo, y darle importancia porque es lo que posiblemente lo que te beneficie, todo lo que ustedes trabajen ahora va a ser el resultado que van a tener a lo mejor de acá a unos años. Esta es la parte donde ustedes están formando los cimientos para su vida. El cuerpo ahora incorpora conocimientos, incorpora experiencias, y todas esas experiencias que ustedes incorporen o vayan incorporando ahora son aquellas o aquellos resultados que van a ver de acá a unos años. Seguramente no los van a ver a los resultados ahora, porque como les dije, son jóvenes y bueno, tienen sus actividades. En el caso, por ejemplo, de si hay alguno, esto no es tampoco para retarlos, ni decirles si están haciendo algo bien o mal, sino para decirles que si están haciendo por ahí un uso abusivo del alcohol o de la droga y le están pasando cosas cuando se vuelven a su casa que no los hace sentir bien, puedan parar la pelota y decir, bueno, voy a ver lo que pasa. ¿Para qué estoy tomando? ¿Para qué me estoy poniendo como me pongo? ¿Entendés? Porque todo por ahí tiene un trasfondo. Bien, eso por un lado, lo de la comunicación. Y después yo quiero particularmente derribar un mito, que es el mito que por ahí se habla de las drogas peligrosas o no peligrosas. Y lo que digo
que lo voy a decir siempre, que la escuela para aprender a drogarse o para saber drogarse no la inventaron y no creo que lo inventen. ¿Y de qué hablo cuando hablo de esto? Por ejemplo, cuando se referencia a la marihuana o al alcohol o al éxtasis como drogas que tal vez no son tan nocivas como a lo mejor lo es la cocaína o lo es el crack, o bueno, por nombrarle algunas. ¿Qué pasa con esto? Yo el otro día escuchaba una entrevista donde una mujer, una profesional de la salud, hablaba y decía, no, el éxtasis es menos peligroso o menos nocivo que el alcohol. Bueno, está bien, si en base a tal investigación se determinó esto, quisiera ver si la persona esta lo acompaña al adolescente a que consuma toda la noche pastillas de éxtasis, no lo mezcle con alcohol. Por eso yo digo que la escuela para aprenderse a drogar no le enseñaron todavía. Y vos cuando empezás a experimentar con una droga o con el alcohol, no te asegura de que no empieces a mezclar o no tengas una consecuencia, por ejemplo, de una muerte súbita por haber mezclado la pastilla esta con el alcohol. Entonces, ese grado de mensajes para mí no va. Y también por ahí, cuando se habla particularmente yo creo de la marihuana, como una simple planta que sale de la tierra, yo creo que da el mensaje de que no pasa nada, es su experiencia. Es su experiencia y de cómo le pega a él y cómo vive él con eso. Yo, entonces, estuve muchas veces internado y la mitad de los chicos que estaban internados conmigo siempre tenían la adicción a la marihuana. Y no solamente eso, la adicción a la marihuana le ha generado o despertado enfermedades psiquiátricas, porque todos los cableados neuronales que tenemos son todos diferentes. Y no a todos le genera el mismo efecto y el mismo resultado el consumo de la misma. Por eso, siempre las experiencias con las drogas son personales, no hay que generalizar con eso, ni decir, bueno, porque a mí me genera esto, a vos también te tendría que pasar lo mismo. No, es lo que le genera a esa persona. Después lo que le pasa a la otra persona, bueno, es independiente. Así que, por ahí no se guíe mucho por eso. Y tengan la idea que el mejor cálculo y el que no falla es poder cuidarse, es poder prevenir y evitar lo que es una enfermedad, porque hoy por hoy cada vez que, por ejemplo, se habla de la droga o de la adicción en una mesa, entre familias, a lo mejor cuando es mirar para el costado o mirarse para uno mismo, para ver si hay algún punto en donde me pueda tocar o no. Entonces, si no me toca, sigo para adelante. Y no, una de las posibilidades que yo quiero generar es que se abran las conversaciones que se tienen que abrir sobre esta enfermedad, porque así las cosas como están, van a estar iguales. Y si se empieza a hablar de esto, las posibilidades van a aumentar para que la gente pueda tener más conciencia y pueda evitar y prevenir esta enfermedad. Y aparte no pasa nada si hablamos sobre algo como es la problemática de las drogas. No pasa nada. Nadie va a venir y te va a decir, che, mirá, ¿qué estás hablando de esto? ¿O qué? Porque hablas de esto, tenés a lo mejor algún familiar que está enfermo. Y, ¿entendés? No pasa nada si hablamos de esto. Así que yo los invito a que sean responsables, a que sepan que todas sus acciones, sean positivas, negativas, siempre va a haber una consecuencia y siempre va a pasar algo. Así que esta fue mi exposición. Ahora le voy a dar el lugar a mi madre, que va a dar su charla sobre cómo lo vive en primera persona un familiar. Gracias, chicos, gracias a todos. Disculpenme, chicos, me olvidé de algo muy importante. ¿Alguno o algunos me quieren preguntar algo? Gracias. Me olvidé de esa parte que es la más importante. Sí, decime. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes para no caer en eso? Yo, el primer consejo que le daría es que si hay algo que
que los inquieta, que sepan de antemano que el consumo no es la salida. Vos, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consejo te daría a vos misma en relación a todo lo que escuchaste? Exacto. Bien. De eso se trata la charla, de poder generar las preguntas para ustedes mismos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún caballero? ¿Algún papá allá atrás? ¿Algún adulto? ¿Alguna profe? Sí, te escucho. Sí. Sí. No es necesario a lo mejor que ese chico consuma. Él puede tratarse de decir, no, yo no lo hago. No, yo lo que dije que fue en el hipotético caso de que consuma. Sí, No dije que va a tener que decir que sí, no. por eso, ahí está también en uno mismo el decir, en ponerse fuerte y decir no. Obvio y para eso es la charla esta, porque yo tuve que dar el ejemplo de las etapas de consumo y cómo se empieza, no cómo no se empieza. Ahí va, por ahí. Dale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. El coaching, yo no sabía bien de qué se trataba al principio, pero es una disciplina que se encarga de poder mantenerte toda tu vida en proceso de transformación y de cambio en cuanto a mejorar. Te genera un observador en vos mismo que te permite, por ejemplo, identificar en qué puedes ir mejorando en tu vida. Y además te genera una disciplina que es de compromiso para que vos cada acción o proceso que emprendas puedas comprometer hasta el resultado final. Y si no, bueno, si te equivocás, bueno, seguir en ese proceso que es el de la búsqueda de, en mi caso, poder tratar de dar algo mejor cada día de mi parte. Bueno, ¿alguno más? Bueno. Hola chicos, buenas tardes a todos, a la gente mayor también. Gracias por haber venido. Creo que deben ser mamás, papás, allá al fondo. Bueno, ya me presentó mi hijo, yo soy su mamá y estoy absolutamente feliz de estar haciendo esto. Mi hijo empezó con este plan de charla para no guardarse para él todo lo que había vivido a fines del año pasado y bueno, por ahí me preguntaba algo, si me parecía bien tal cosa o tal otra de este proyecto que se concretó. Hoy de hecho es una concreción de este proyecto y me hizo inmensamente feliz 2 días antes de su primera charla la invitación. Che, ma, ¿no querés sumarte al final para decir qué te pasaba a vos como mamá mientras yo consumía y qué te pasa ahora que estoy recuperado? Dense una idea de la felicidad que se generó en mí y que, bueno, estoy absolutamente agradecida de que me haga parte de esto. Cachi cuando era chiquito era un nene introvertido, tímido, bonachón, siempre tras nuestro, buenazo. Y más o menos a los 13 o 14 años yo empecé a notar cambios en su conducta, en la forma de ser. Y siempre atribuí esos cambios que veía, que giraban en torno a ciertas rebeldías, lo atribuía a la edad que estaba transitando. Justamente la adolescencia
se adolece de tanto, donde no hay un montón de cosas. Yo soy profesora, di clases en el colegio donde estudiaron mis hijos, él tiene una hermana un poco menor, así que yo estaba en el mismo colegio, pero las macanas que él se mandaba en el colegio secundario, yo siendo profe y sabiendo cómo se manejan algunos, eran macanas comunes que puede hacerlas cualquier chico que transita esta temporada que están transitando ustedes. Bueno, cuando empezó la facultad, el primer año, por supuesto, se inscribió en la carrera que él había elegido, nosotros lo apoyamos. Miren si habrá sido pegote que nunca quiso pensar siquiera en la posibilidad de irse a estudiar una carrera a Córdoba. Él vacacionó hasta grande con nosotros. Bueno, llegó el final del primer año de la facu y nos planteó que la carrera que había elegido no le gustaba, que le parecía que el estudio no era lo suyo, que más vale iba a trabajar. Bueno, no con muchas ganas, apoyamos eso también. Y así fueron pasando los años. ¿Se acuerdan que les contó que empezó a consumir alcohol desde muy chico? Que a los 19 empezó a consumir cocaína. Yo soy su mamá y vivía con él. Y cuando él les contó ese personaje que había construido para evadirse de lo que realmente le pasaba, yo también llego a la conclusión de que yo también debo haber empezado a transitar por un personaje que no era ni más ni menos, a medida que pasaba el tiempo, un personaje que ocultaba a una madre doliente de no saber qué hacer con este hijo que estaba tomando un rumbo que no estaba bueno. Nuestro hijo nos dijo a los 24 años, a su papá, a su hermana y a mí, que consumía cocaína y que nos pedía ayuda porque quería salirse de eso. Yo, su mamá, viviendo con él, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Hoy por hoy pienso, pero ¿cómo puede ser que no haberme dado cuenta? Y no. Entonces esta es otra cuestión que tiene mucha conexión con lo que él dice, de todo lo que no se dice, de la no comunicación. Vivíamos bajo el mismo techo. Yo veía que no andaban bien las cosas, que fueron años de fluctuar entre una nueva carrera universitaria o un nuevo trabajo, otra carrera, otro trabajo, que no podía sostener nada. Y no se me pasó por la cabeza que podía estar consumiendo una sustancia. Bueno, cuando él nos dijo, nosotros inmediatamente buscamos un tratamiento y empezamos el tratamiento todos, porque la adicción es una enfermedad que no solamente le aparece el adicto, la familia también está enferma. Por eso es que a mí me chocaba mucho al oído en esas primeras idas. Nosotros lo hicimos en Córdoba, el tratamiento, íbamos 2 veces por semana, 2 tardes enteras hasta la noche, y nos decían, bueno, familia disfuncional. Claro, una familia que no está funcionando bien. Y a mí me parecía que la familia nuestra funcionaba bien. No veía que no estaban bien las cosas, o no podía verlo en realidad. Fue muy clarito de entrada la charla que tuvimos Cachi, su papá y yo, con el psiquiatra dueño de ese centro de rehabilitación. Miren, esto nos dijo el psiquiatra luego de escucharnos, esto puede resultar
o no. Puede ser que Cachi se recupere, pero también puede ser que no se recupere. Cosa que no sucedió, no se recuperó en ese tratamiento, que fue el primero de muchos. 24 años, último tratamiento y sí efectivo, 32 años, ustedes van sacando la cuenta. De todos modos, nosotros hicimos el tratamiento y yo, su mamá, recién ahí aprendí qué estaba pasando y entendí que mi hijo estaba enfermo. Y lo primero que tuve que capitalizar fue la aceptación de que mi hijo era un adicto. La aceptación de que eso es una enfermedad que está muy maltratada socialmente. Yo siempre le decía a mi hijo, si vos estuvieses enfermo de otra enfermedad, bueno, habría gente que te está apoyando o a nosotros, y en cambio con esta estás enfermo y encima condenado socialmente y muchas veces hasta esa pared que se pone enfrente para que no se pueda hablar de esto porque es mejor mirar para otro lado. Bueno, cuando uno entiende, acepta, que es lo que a mí me pasó, yo a ese tratamiento lo tengo capitalizado con un gran amor en mi corazón. Yo entendí desde mi cerebro y desde mi corazón la enfermedad de mi hijo, y ahí en ese tratamiento aprendí a que yo debía amar a mi hijo responsablemente. Y el amor responsable no todos lo llevamos a cabo. Y ese amor responsable no es ni más ni menos que quererlo mucho, como cualquier madre quiere a un hijo. ¿Quién puede discutir el amor de la madre hacia el hijo? Creo que nadie, pero a veces no los queremos bien. Y amarlo responsablemente era eso más límites muy claros. Tan claros como, por ejemplo, aceptar que si mi hijo seguía consumiendo, ya no iba más a vivir conmigo, bajo mi mismo techo, dándole yo de comer con plata de mi bolsillo y pagándole, no sé, un estudio. No. Uno eso, por ahí, lo primero que pasa es el choque. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo vas a dejar afuera? Sí, porque si vos le abrís la puerta de tu casa, estás siendo cómplice de tu hijo en consumo. Tu hijo, bueno, sigue consumiendo, total sabe que mi mamá o mi papá me van a seguir abriendo la puerta y yo un lugar donde comer y dormir voy a tener. Y como al adicto cada vez le importa menos todo, es uno convertirse en cómplice. Entonces ese amor responsable también ayuda a entender que si en este caso mi hijo no se hubiese recuperado, aceptar que bueno, no se recuperaba, y que aceptar significaba también saber que iba a terminar en el hospital, en la cárcel o muerto. Pero ese nivel de aceptación, cuando uno realmente acepta, también acepta eso. Y es así porque uno también tiene una vida. Yo tengo otra hija, todos mis otros vínculos. No era solamente es duro, pero es así. Por lo tanto, cuando yo les digo esto, nosotros hoy, y desde hace 3 años y unos meses, nos sentimos absolutamente bendecidos porque lo podemos estar contando
con un final feliz. Mi hijo hoy es un hombre de bien y yo les puedo decir que una vez me preguntaron ¿qué vínculo tenés ahora qué vínculo de una madre con un hijo que es un hombre grande de 35 años? Un vínculo sanísimo que nos podemos sentar a charlar y a compartir la vida con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Por qué les digo esto? Porque no había más vínculo. El adicto y la familia del adicto termina desvinculándose. Nosotros éramos perfectos desconocidos. Él les dijo que lo único que le interesaba en su larga etapa de adicción era solo consumir. Por lo tanto, no le interesábamos nosotros, ni los que habían sido sus amigos, nadie. Y a nosotros también nos había dejado de interesar ya qué hacer por él, porque habíamos hecho ya todo. Entonces, cuando uno habla de se rompe un vínculo, no es una peleita, no me hablo por un tiempito y ya está, no, se rompió. Parece mentira que entre madre e hijo no haya nada. A eso lleva el consumo, chicos, a eso lleva la adicción, a eso. Y no es, yo hablo como madre, pero a eso lleva el basta de vínculo con la familia, basta de vínculo con los amigos, basta de vínculo con todo. Entonces, revean, piensen. Cachi recién me decía, usted está en una época re linda, pura pila, pero siempre piensen que todo tiene consecuencias, positivas y negativas. Todos nos mandamos macana y a esta edad florecen las macanas y bueno, la edad de hacerlas las macanas, pero que las consecuencias, véanlas, hablen, no se queden con cosas atragantadas porque puede que si tienen predisposiciones personales, que ya las nombró varias veces mi hijo, pasar por esto es horrible. Entonces el mensaje que nosotros queremos dejar es absolutamente esperanzador en el sentido que mi hijo le ha dado a la charla, que es la prevención. Porque cuando ya te enfermaste, las posibilidades de recuperación son pocas. Entonces, prevenir y prevenir. ¿Estoy tomando de más? Bueno, me pongo a pensar, como dijo él, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo que estar tomando tanto el viernes, tanto el sábado? A ver si paro un poco la pelota. Acuérdense que la vida es re linda y está bueno hacer todas las cosas, las transgresiones y demás de las etapas que la vida nos va poniendo de acuerdo con la edad cronológica que tenemos. Pero siempre piensen en las consecuencias. Nosotros dejamos un mensaje absolutamente esperanzador, porque acá estamos los dos y lo estamos contando. Yo les agradezco mucho que estén, les agradezco mucho a la gente que vino, no a los chicos que están en la escuela, que estaban en el colegio, pero a los que han venido. Y les pido realmente que no le den la espalda al tema, háblenlo, cuenten, mirad, vino un chico, la madre, esto. Creo que cuanto más esto se divulgue y no se tenga miedo ni vergüenza, porque no tiene por qué haber ni miedo ni vergüenza de llamar las cosas por su nombre y de hablar de esto que está pasando, porque esto pasa. Yo fui profe hasta hace poco porque me jubilé y era testigo de las juntadas de plata de los chicos los viernes para ir a comprar todo lo que se tomaban después del viernes a la noche y el sábado. Entonces, no mirar para otro lado y en cuanto más ustedes a esto lo charlen y lo divulguen, creo que va a estar bueno porque piensen que nomás previniendo uno o dos a punto de caer,
se rescate, ya es un montón. Les agradezco a todos mucho y bueno, espero que les sirva todo esto y que no se hagan aburridas. Buenas tardes. Gracias a todos por venir y con esto le damos la despedida y un fuerte aplauso otra vez. Gracias por compartir su experiencia. Sí, no sé si algún papá o alguien se quedó con alguna duda, si quieren preguntar algo. Hola, sí, discúlpenme, me pasó lo mismo que a él, que me olvidé de preguntar si alguien quería preguntar. Sí, claro que lo entiendo. Claro que lo entiendo. Mira, con el diario del lunes es fácil responder. Yo hoy te podría decir, y estar más atenta, estar tratando de ver si puedo comunicarme un poco más con mi hijo, o preguntarle a los amigos, o no sé. El tema es cuando te toca, en el momento que te toca. Mi experiencia fue esa. Yo no me di cuenta, su papá no se dio cuenta, su hermana no se dio cuenta. No te olvides que cuando se llega a la adicción, se ha generado un personaje que es engañoso y son muy manipuladores. Entonces, por ahí yo me hago cargo de lo que no vi, pero también soy consciente de que puede ser medio difícil verlo. El tema es que creo, yo no ¿quién voy a ser yo para dar un consejo? Solo puedo decir, estar más atentos tal vez a cuando son de menor edad, viendo qué empiezan a hacer. Y bueno, y sobre todo lo que él dijo, la comunicación, el hecho de poder ver si te pueden contar qué le está pasando, pero también creo que debe ser bastante especial que un hijo con 13 o 14 o 15 años te venga a decir, yo tengo baja autoestima, estoy angustiado, no me quiero, me siento feo. También me parece un poco irreal eso. Pero bueno, creo que estando muy atento, tampoco que entre en pánico uno porque tiene un hijo adolescente, joven, de que esto tiene que pasar, sino estar atento para que no pase. Ahora, si vos me preguntás, instalado el problema, ¿qué hacer? ¿Eso era también? Cuando nosotros nos enteramos. Sí, yo te puedo decir. Bueno, nosotros. Sí, claro. En realidad. ¿Cómo? Nosotros enseguida nos pusimos. El día que nos dijo, esa tarde fuimos a hablar con un hombre que vive en San Francisco, que nuestra hija nos dijo que el hijo de este señor era adicto y que estaba haciendo un tratamiento en Córdoba. Entonces nos fuimos con el papá de él a hablar con él, con este hombre, para que nos dijera dónde, nos dio los teléfonos, nos dijo cómo ellos habían transitado el primer tiempo y creo que esa misma tardecita nos contactamos con este lugar en Córdoba. El tratamiento
lo hacíamos el papá, yo y él, por separado, él por un lado y nosotros dos, pero en el mismo centro. Y bueno, en ese momento su tratamiento era de carácter ambulatorio igual que el nuestro. Luego se lo internó. Cuando no podía ambulatoriamente sostener el tratamiento, fue a la comunidad terapéutica de ese mismo centro. No sé si te respondí. Yo quería agregar algo. Por ahí cuando lo que falta es, me parece un poco la claridad, porque se empieza a sospechar o hay cosas que no cierran. Lo ideal siempre es poder buscar un lugar o un contexto en donde se puedan poner las cosas más a la luz, se pueda abrir un poco más lo que hoy por hoy no se está tratando de ver en forma completa. Y eso te lo puede dar la mirada, por ejemplo, de un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, y ahí empieza realmente un camino de descubrimiento para la solución que podés llegar a estar buscando. Pero lo mejor que podés hacer es tratar de buscar claridad y que se abra esa comunicación que hoy por hoy es de duda, de sospecha, con un con un profesional, para que te pueda ampliar la mirada en cuanto a lo que vos le estás relatando. Eso, de mi lado. Bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna otra preguntita. Sí. ¿Qué tal? Quería preguntarte, ¿consideras que los primeros fueron fracasos porque él no se pudo abrir, digamos, a contarle realmente que estaba pasando lo que él sentía? ¿O por qué consideran que fracasaron los primeros tratamientos y bueno, el último fue el que realmente funcionó? Justamente porque una de las características de esta enfermedad es que puede ser que no te recuperes, porque se tienen que dar un montón de factores que hagan posible esa recuperación. Y yo creo que está cerca de lo que tiene que ver con lo milagroso. Prácticamente, si le preguntás a un adicto que se pudo recuperar, te va a decir que seguramente no se recuperó la primera vez que lo hizo, que vio un montón de pares que no lo pudieron hacer, que no llegaron a hacerlo, y que bueno, que una de las consecuencias es que vivas fracasando en el intento de querer recuperarte, porque generalmente es una de las características de esta enfermedad, la no posibilidad para recuperarte. Si bien, es lamentable por ahí tener este tipo de mirada, es real, porque muchos quieren, pero lamentablemente no pueden. Y ese no poder te viene frustrando, te agota, te saca energías, y bueno, pero es parte de la aceptación de lo importante que es poder prevenir esta enfermedad, porque no es que te gripás y hacer un mes de reposo y te vas a recomponer, no es fácil, y en ese ir y venir está siempre en riesgo la vida tuya, la vida de otras personas que están cerca también de vos. Creo que la columna vertebral de la enfermedad es la aniquilación de la voluntad. Entonces el adicto no tiene voluntad nada más que para ir a consumir. Por lo tanto, por eso el fracaso de los tratamientos, porque se trata de la reeducación de la voluntad. Y por ahí se pueden sostener cuando están en el lugar propiamente dicho. Y cuando salen ya para a lo mejor o dados de alta o a visitas, y ahí está el quiebre de no poder sostener ese no consumo, porque todavía su voluntad está resquebrajada. Allá atrás. Hablaste de un sueño que lo lograste cumplir ahora, pero después que Sí, mi sueño, bueno, ya que me lo pregunté, sería poder llegar a toda la provincia acá de Santa Fe, de Córdoba, no solamente quedar en San Francisco y su región.
Particularmente, mira, nosotros en San Francisco tenemos como esto que no sabemos si somos cordobeses o santafesinos, pero sentimos mucho apego por toda esta zona de Santa Fe. Más mi Tommy y mis abuelos son todos de este lado, del lado de Castelar, así que prácticamente es una zona donde uno se maneja. Pero por eso mi sueño es no solamente que quede en algo para nosotros, para nuestra región, sino que algo que sale de acá pueda llegar para todos lados. Viste que estamos acostumbrados que por ahí llega todo lo de Buenos Aires para acá, o lo de las ciudades grandes. Bueno, estamos para eso y queremos llegar a ese sueño de que algo que es de acá, que algo que tiene nuestras costumbres, tenemos todos más o menos creo las mismas costumbres, porque vivimos muy cerca, pueda llegar quizás para todo el país, que tenga este impronta. Ese es mi sueño. Una cosita. En tu caso personal, vos hablas de alcohol en los comienzos y de cocaína. Pero en el medio, porque yo por lo que escucho con los jóvenes y demás, ellos dicen a lo mejor un porrito no es nada, fumar no pasa nada, lo tengo controlado los fines de semana y demás. Pero ¿hasta qué punto lo tengo controlado se puede manejar? Lo que pasa es que yo hoy hablaba de la etapa experimental, que uno se encarga de ver con qué droga se lleva mejor, con qué tipo de bebida alcohólica uno se lleva mejor. Particularmente la marihuana sí la he probado, pero por mi característica a lo mejor de personalidad, no fue algo que me impactó. A mí el impacto que me caló bien hondo fue el efecto que me producía la cocaína, así para serte claro. Y por la pregunta que vos me hacés del tema de la marihuana por ahí, es lo que yo decía, de que una persona por ahí tiende, que está haciendo uso, tiende a minimizar el uso que hace para poder justificarlo y estar autorizado a seguir haciéndolo. Y ese lamentablemente es un autoengaño que solamente le va a permitir seguir a lo mejor consumiendo un tramo sin culpa o en forma justificada. ¿Alguna más pregunta? Bueno, yo particularmente les quiero agradecer a todos por haberse sentado en cada silla, tanto a los alumnos, a los profesores, a Pau, que fue la primera que me llamó, a los papás que vinieron, y la verdad que me sentí muy cómodo, me sentí muy bien haciendo esto, y espero que el mensaje o algo de lo que estuvimos conversando esta tarde con ustedes les haya llegado a su corazón o les sirva para algo. Así que gracias y a lo mejor nos podemos ver pronto cuando quieran, yo estoy a su disposición. Chao. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Invitamos a los chicos a continuar con las clases, así que cada uno a su aula. Vamos.